Bienvenido a un nuevo video de este canal. El día de hoy hablaremos de cómo los pensamientos influyen en nuestras emociones. Vamos a hablar de un factor interesante que influye en nuestro estado emocional y son los pensamientos. Para hablar de pensamientos y emociones es necesario que nosotros identifiquemos tres componentes. Primero, un suceso, un hecho que se da, algo que ocurre en nuestra vida. Dos, ese hecho o suceso desemboca una serie de pensamientos que nos van a llevar a atribuir un significado al suceso. Y dependiendo del significado que nosotros atribuyamos al suceso, se van a desencadenar sentimientos positivos, negativos o neutros de aquel suceso. Quizá con un ejemplo podamos identificar mejor estos tres componentes. Veamos. Suceso es mi cumpleaños, es mi día de cumpleaños y yo me despierto con una serie de expectativas, ¿verdad? De que me van a llamar familiares y amigos, de que tal vez me van a dar algún presente. Y dentro de esas expectativas yo puedo tener una idea, un pensamiento, que seguramente mi hija me va a llamar para felicitarme. Puede darse el caso de que el tiempo transcurra y yo no reciba la llamada que estoy esperando. Y es ahí donde a través de mis pensamientos yo empiezo a atribuir un significado a ese suceso. Veamos un escenario 1. En el escenario 1 yo puedo pensar, ya no soy importante para mi hija, qué rápido se olvidó del cumpleaños de su mamá. Una serie de pensamientos que van a desencadenar en un malestar. Puede ser un sentimiento de tristeza, puede ser ponerme en el papel de víctima, pobrecita de mí, nadie se acuerda de mí, las personas más importantes se olvidan de mí. Y me va a llevar a un estado emocional negativo. En ese escenario 1, a medida que el tiempo transcurre y yo doy rienda suelta a esos pensamientos, cada vez me voy sintiendo más mal. Y llega el momento en que quizá reciba la llamada que estoy esperando, entra la llamada y en lugar de yo estar con un ánimo dispuesto para recibir la felicitación, tal vez ya esté a la defensiva, ¿verdad? Y entonces cuando por fin la llamada entra, en lugar de yo decir gracias, contenta, ¿verdad? Gracias que te acordaste de mí y de recibir con afecto esa felicitación, tal vez yo ya esté a la defensiva, ¿verdad? Y entonces malinterprete las cosas y se dañe la relación que no debería ser perjudicada por un suceso de esta naturaleza. Ahora imaginémonos un escenario 2. Nuevamente, es mi día de cumpleaños, yo estoy esperando la llamada de mi hija y la llamada no llega. Pasa el tiempo, transcurren las horas y la llamada no entra. Nuevamente, mis pensamientos van a atribuir un significado a ese suceso. Y entonces yo puedo pensar, seguramente mi hija está ocupada, tal vez tuvo algún procedimiento de emergencia, tal vez está en quirófano, está muy ocupada, tiene urgencias en el trabajo, tal vez está de guardia, en fin. Puedo tener ese tipo de pensamientos y el significado que estoy atribuyendo al suceso que no me ha llamado es distinto que en el escenario 1 que te comenté. Por lo tanto, los sentimientos van a ser diferentes. Yo tal vez voy a estar tranquila, en paz, pensando que en cualquier momento va a entrar la llamada y que ella me dará las explicaciones que yo estoy necesitando. De esta manera,
mi estado emocional sigue siendo afable, apacible, tranquilo, amable. Y de tal manera que cuando entra la llamada, yo puedo responder de una manera positiva. Y entonces expresar libremente mis sentimientos y decir, hija, ¿qué pasó? Pensé que me ibas a hablar temprano. Y entonces ella puede explicar y decir, mamita, ¿cómo estás? Fíjate que me pasó esto, aquello, tuve que ir al hospital, tuve que hacer estas cosas, en fin, lo que haya sucedido. Con este ejemplo, lo que trato es que nosotros veamos con claridad cómo el significado que atribuimos a través de los pensamientos a un suceso va a desencadenar un estado de ánimo diferente. Muchas veces no vamos a tener control sobre los sucesos. Es decir, las cosas van a ocurrir tal cual. Hay cosas que de por sí van a ocurrir, pero de lo que se trata es de que nosotros podamos ser más conscientes de cómo nuestros pensamientos nos van a llevar a atribuir un significado positivo, negativo o neutro a esos sucesos. Y que eso sí está dentro de nuestro ámbito de control, el poder modificar. De esa manera, tú puedes irte haciendo un poco más responsable de tus sentimientos. El entender esos mecanismos mentales y cómo afectan nuestras emociones nos va a ayudar a ser más propositivos, más proactivos, ser más analíticos de aquello que pensamos para entender cómo eso está afectando lo que sentimos. ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos estos mecanismos que se dan en nuestra mente? Porque de esa manera nosotros podemos analizar cómo nuestra forma de pensar está afectando nuestro estado de ánimo. ¿Cómo puedes hacer este ejercicio? Mira, recuerda alguna ocasión pasada en donde tu estado de ánimo cambió de la noche a la mañana, cuando tu estado de ánimo fue afectado por un suceso, y te invito a que identifiques cuál fue el suceso, qué fue lo que pensaste, positivo o negativo, y cómo eso afectó finalmente tu estado de ánimo. Y esto te va a ayudar. Hay ocasiones en que nosotras no sabemos ni por qué nos sentimos de tal o cual manera. El entender estos mecanismos nos ayuda para que cuando estamos cayendo en el error de atribuir un significado equivocado o apresurado o distorsionado a un suceso, podamos practicar la detención del pensamiento, podamos practicar un reacomodo de los pensamientos, una reestructuración de los pensamientos, de tal manera que evitemos caer en un estado emocional inadecuado por un suceso que pudo ser mal interpretado o mal analizado y que está afectando finalmente el resultado. Tal vez no sea tan simple, pero es un buen principio analizar estos tres componentes. Desde luego, hay muchos más factores que intervienen en nuestro estado emocional, desde luego que sí, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo más acerca de pensamientos y emociones. Gracias por tu atención a este video. Suscríbete, comparte y nos vemos la próxima. Muchas gracias por tu atención.